Buenas tardes con todos los asistentes y bienvenidos a la tercera ponencia de SENVIAL 2020, organizado por la Asociación de Transportes, Carreteras y Desarrollo Urbano de Vías PUC. Tanto yo como el equipo encargado nos encontramos muy felices y agradecidos por permitirnos ingresar a sus hogares a través de esta plataforma. Mi nombre es Cristian Babilonia y les acompañaré como presentador el día de hoy. En esta oportunidad, tengo el agrado de presentarles el webinar con tema Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao, los desafíos para su implementación, a cargo del doctor Julio César Chávez Bardales. Julio César es economista con doctorado y maestría en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil, con más de 20 años de trayectoria profesional en proyectos de transporte urbano en países de América Latina y el Medio Oriente. Además, cuenta con servicios de asesoramiento al Banco Mundial y el GIS. Complementa sus actividades como profesor invitado en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la Universidad Nacional Federico Villarreal y en la Universidad Católica Sede Sapienses. Bueno, sin nada más que agregar, bienvenido Julio. Muchas gracias por estar presente en SENVIAL. Dejo esta presentación en tus manos. Suerte. Muchas gracias. Ante todo, buenas noches. Quería agradecer a Vías PUC por la invitación. Como ustedes saben, estamos pues en la semana de la vialidad y para mí verdaderamente es un honor estar aquí con ustedes y permitirme que yo llegue a tantas personas, a tantos estudiantes de la carrera de Ingeniería y Vialidad y Transporte. En esta oportunidad se me ha encargado desarrollar el tema de los desafíos que tiene la autoridad para implementar un sistema integrado de transporte. Bueno, vamos sin más a entrar en la presentación. Yo voy a apagar mi video y voy a entrar a la presentación compartiendo imagen. Perfecto. Para la presentación estoy utilizando una plataforma que se llama Mentimeter y yo les pediría a todos que por favor tengan su celular a la mano porque al principio quisiera conocerlos, quisiera conocer a la audiencia, quienes están presentes en esta exposición, de forma a tener una idea de cuál es el público a quien me estoy dirigiendo y que me va a servir mucho para la exposición. ¿Ok? Entonces, yo quisiera que tengan su celular a la mano y en la barra de Google ustedes pongan menti.com, digiten menti.com y lo tengan habilitado. ¿Por qué? Porque luego yo voy a hacerles algunas preguntas, ¿no? Y lo que ustedes van a hacer es agregar un número que a continuación va a salir en la parte superior central de la presentación. ¿Ok? Y cuando ustedes coloquen sus respuestas, simplemente presionen la palabra submit. Y así vamos a ver cómo es que las respuestas se suceden una a una en las preguntas que he formulado. Bueno, entonces esta es la primera pregunta que estoy realizando. El código es 544953. Ustedes vayan colocando las respuestas de dónde son 3 preguntas básicas, y así vamos a conocernos y ver cuál es el público que está escuchando esta ponencia. Creo que se habían inscrito cerca de 60 personas. Vamos a dar un tiempo, digamos 1,5 minutos, para que las personas puedan ingresar menti.com y el código 544953 y vayan respondiendo
la simple pregunta de si es que son parte de la comunidad de la PUC, si son alumnos y si son exalumnos, ¿no? Ahorita estamos casi 50-50% de alumnos de la PUC con personas que no son de la comunidad de la PUC, y esto es muy importante porque esto nos dice de la divulgación del seminario, de la ponencia, ¿no? Yo tengo registrados ahorita 50. Vamos a esperar 30 segundos más a ver si otras personas se animan a responder. Creo que ahí estamos llegando. Somos 90 los participantes, pero solamente están respondiendo 61. Vamos a hacer un pequeño esfuerzo más, pero más o menos creo que la tendencia va a seguir. El 50% del público es alumno de la Pontificia Universidad Católica y el otro 50% digamos que son de otras universidades, público en general, y solo hay 5 exalumnos, ¿no? Bueno, yo creo que podemos continuar. Vamos a la siguiente pregunta. Y aquí es una pregunta libre. Ustedes tienen hasta 3 alternativas de colocar, a su juicio, cuál es el principal problema del transporte público en Lima y Callao. ¿Okay? Ustedes igual siéntanse libres de colocar las ideas que mejor le parecen como el principal problema, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la seguridad, puede ser la tarifa, el recorrido, ómnibus viejos. Lo interesante es que ustedes tienen tres características que les parezcan de que el problema del transporte público tiene que ser resuelto. Excelente, ¿no? Ahí, por ejemplo, alguien se ha animado y ha puesto el tráfico, informalidad y seguridad. Y cada vez encontramos más características sobre el principal problema. Y vemos que hay una de ellas que se repite con más frecuencia, ¿no? Hasta ahorita están opinando 36 personas con sus 3 alternativas, pero la utilidad de este gráfico, de esta representación gráfica, nos permite identificar cuáles son aquellas que se repiten con mayor frecuencia por parte del público, ¿no? Y estamos viendo que el público tiene la informalidad como principal atributo que resolver. En segundo lugar está la inseguridad y la seguridad. Bueno, es un mismo problema visto desde el punto de vista de no calificarlo, sino ya de calificarlo, ¿no? Es inseguro y el otro dice la seguridad es un problema. También vemos la tarifa, el tráfico se repite también, ¿no? La infraestructura, no hay integración, y con letras más pequeñas, extensión de la ciudad, falla intermodalidad, transporte informal. Y es que, como les he dado la libertad de expresar sus ideas en 3, se presenta este tipo de reflexiones en relación al principal problema del transporte público. Ahora, aquí yo quiero puntualizar algo. Muchas veces tergiversamos el término de informal, y esto lo vamos a ver a lo largo de la presentación. En realidad, todo el sistema de transporte público tiene un registro, la ATU tiene un registro de las empresas que están autorizadas, es decir, hay una formalidad legal de estas empresas. Es cierto, hay un grupo, pero no es el mayoritario, que no está registrado en la ATU, y esos sí son informales, no forman parte de la legalidad. ¿Ok? Eso hay que tenerlo presente. Bueno, en la anterior encuesta respondieron más o menos 65, 66 personas. Ahorita tenemos 65 opiniones que divididas entre 3 van, más o menos son 20 personas las que han opinado con sus 3 alternativas.
Vamos a seguir con una última pregunta, y tiene que ver ya no de esbozar tres atributos del transporte que merecen ser revisados, sino, a juicio de ustedes, cómo colocarían en orden de importancia y cómo resolverían el problema del transporte público, ¿no? De esos 6 atributos, ¿cuál para ustedes es el primer atributo que deberían resolver, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto? Y vamos a encontrar algo muy interesante a partir de la percepción de cada uno de ustedes. Imagino de que gran parte del público usa transporte público, ¿no? Y vamos a encontrar respuestas a esto. De todas formas, la percepción del usuario es muy importante porque es la voz del usuario. Es quien va a decir, mira, yo quiero que trates este problema primero porque me parece indispensable que actúes sobre ese problema dando algunas alternativas de solución, ¿no? Y es muy importante porque le permite precisamente a la autoridad tener una interacción que normalmente no tiene, ¿no? Y esta interacción podría ser inclusive una parte de las reuniones que podría tener la comunidad como usuario para ver en qué grado se van resolviendo los problemas, ¿no? Perfecto, perfecto. Fíjense que estamos cada vez teniendo más participantes. Para los que se acaban de incorporar, estamos utilizando la plataforma menti.com. Si ustedes quieren participar de esta pregunta, pueden ingresar a menti.com, colocan eso en su celular y acto seguido colocan el código 544953 y van a encontrar esta pregunta, ¿no? Hace poco tuve la oportunidad de dar un curso de transporte público, una visión integral del transporte público, y en ella también formulé esta pregunta, ¿no? Le dije a los alumnos, a ver, a juicio de ustedes, ¿cuál es el principal, en orden de importancia, los principales problemas que se deben solucionar en el sistema de transporte público de Lima y Callao? Y hay un punto de coincidencia. El punto de coincidencia es la seguridad, ¿ok? La accesibilidad es un buen punto, porque eso nos permite a nosotros tener una primera conclusión de que el servicio no llega a todos en la medida que debería ser ofrecido. Comodidad, lógicamente, yo creo que antes de la pandemia íbamos más incómodos que ahora. Ahora, de repente, la comodidad está supeditada a que vaya acompañado de la seguridad de que todos usen su mascarilla. La renovación de flota, en cuarto lugar, nos indica que el usuario quiere tener pues mejores vehículos para desplazarse en la ciudad, ¿no? La flota tiene una antigüedad promedio de 12 a 14 años, dependiendo de la información que nosotros procesemos. Y junto con la renovación de flota, por supuesto, viene la contaminación. Nos sorprende la asequibilidad. Ustedes saben que la asequibilidad es uno de los atributos que nos permite a nosotros precisamente usar el sistema, que la tarifa sea asequible al usuario. De repente, nosotros no hemos hecho una clasificación de los que están respondiendo la encuesta. Y esto es fundamental, porque cuando nosotros querramos sacar conclusiones, debemos clasificar a los usuarios por niveles de renta. Y estos usuarios por niveles de renta y tamaño de familia, de repente van a tener otras respuestas. De repente ya no es el tema seguridad lo que quieren ellos que sea resuelto con prioridad,
sino el tema de las tarifas. Y de repente la asequibilidad pasa a ser más prioritario que el tema de la seguridad. También el tema de los ingresos de los hogares nos permite a nosotros decir que en las zonas periféricas resultará pues el tema de la accesibilidad también tan importante como ahorita lo acaban de señalar ustedes. Muy bien, hemos tenido 81 respuestas y las respuestas tienen, como ustedes saben, una centralidad, ¿no? Si hacemos una campana de Gauss, la respuesta central es que debemos ocuparnos de la seguridad. Perfecto. Yo esta ponencia creo que está siendo grabada también por Viaspub. Bueno, yo la voy a tener grabada también en mis archivos porque es de suma utilidad hacer las comparaciones en una posterior ponencia y señalar cuáles han sido los resultados. Muy bien, ahora veamos entonces el camino por recorrer en el sistema integrado del IMI Callao y cuáles son estos desafíos que tanto nos preocupan. Ustedes han podido ver en los noticieros, en los periódicos, las noticias en general, que ha habido un problema con el metropolitano en relación al pago de los subsidios, ¿no? Y están en vías de solución. Pero ¿es acaso el subsidio al metropolitano solamente el único desafío por resolver por la autoridad de transporte? Primero, ¿no? ¿Cómo nos movilizamos? Ojo que estos datos son del año 2018. Definitivamente un tema que tenemos que resolver es que pasada la pandemia va a haber un periodo de transición en que las personas de repente no van a volver a usar el transporte público y van a desplazarse en otros modos. Y este periodo de transición es fundamental para actualizar esta demanda de viajes, este número de viajes que diariamente se movilizan en la ciudad de Lima y Callao, ¿no? Este dato de 2018 nos dice que cerca del 60% de los viajes motorizados se realizan en el transporte público convencional y solamente en el metropolitano cerca del 3% y en la línea 1 del metro cerca del 2%. Lógico que ahora la línea 1 del metro, o mejor dicho, antes de la pandemia, había elevado considerablemente su demanda. Se inició con una demanda de 300.000 y cuando se completó la línea en el año 2014, subió rápidamente la demanda, ¿no? De la línea 1 de Metro de Lima, con lo cual ya esta distribución tiene que ser actualizada. Los datos que no tenemos es cómo se está movilizando el resto de los usuarios en temas de taxis, en temas de bicicletas, de autos privados, de mototaxis. Pero este es un primer pantallazo para los que no tenían un conocimiento de cómo es que nos estábamos movilizando con los datos proyectados por el JICA al 2018. ¿Y cuál es la agenda? ¿De qué desafíos estamos hablando? ¿No? Ahí vemos a la persona que está preocupadísima porque el tiempo corre, los meses y los días pasan y tenemos una agenda muy, muy recargada. Primero que nada, tenemos una institución recién formada, tiene un año de formada, un año y poco. Hay disponibilidad presupuestal que requerir, el subsidio a los operadores, el plazo de las autorizaciones. Recuerden que el Congreso quería dar 10 años de periodo de transición. Todavía no tenemos un nuevo reglamento de transporte, estamos con el reglamento de transporte que la Municipalidad de Lima había publicado anteriormente. Los contratos de concesión hay que revisarlos, se tiene que optimizar las rutas que circundan Lima, porque ahora ya no es Lima, sino es Lima y Callao. Y para que todo esto funcione bien y tengamos medios de pago seguros, hay que desarrollar la interoperabilidad. No tenemos infraestructura con vías exclusivas todavía definidas, no tenemos todavía el plan de movilidad. ¿Cómo vamos a renovar la flota? ¿Cómo vamos a financiar una flota nueva si es que ahora hay menos cantidad de pasajeros por unidad vehicular? Y
¿cómo vamos a capacitar a los operadores? ¿Cuáles van a ser las nuevas concesiones del sistema? Y acá no he colocado tampoco, ¿no? La línea 2. La línea 2 está avanzando, no está avanzando, pero ya estamos pensando en línea 3 y línea 4. Como ven, es una agenda bastante complicada, pero tenemos que resolverla. Es tarea de todos. Así que, si vamos a hablar de un sistema integrado de transporte, lógico, tenemos que partir por la definición del sistema. Por la definición del sistema y la definición de lo que es un sistema de transporte público. Esta es una definición muy simple. Es un conjunto de elementos o componentes que se relacionan entre sí con un objetivo común. ¿Cuál es el objetivo común? El de trasladar a las personas. Todavía no le hemos agregado el atributo de calidad, pero este conjunto de elementos tienen ese objetivo, trasladar personas. Y son pues los operadores, los vehículos, la infraestructura, los usuarios, los servicios complementarios como son el combustible, la semaforización, el recaudo, y como eje central, la regulación del poder público, porque tienen que haber reglamentos, tienen que haber contratos. Pues bien, vamos a pasar de definir un sistema de transporte público a lo que es un sistema integrado de transporte. Si ya tenemos todos esos elementos con los cuales hemos definido el sistema de transporte público, ¿qué falta o qué tenemos que hacer para que esto sea un sistema integrado de transporte? Básicamente, le digo básicamente porque hay uniones de límites entre lo que significa integración operacional e integración institucional, se traslapan, pero básicamente, y para identificarlos de una primera aproximación, nosotros podemos dividir en 4 los tipos de integración que requerimos. La integración operacional, que está conformada precisamente en cómo va a ser la oferta del servicio, cuántas rutas vamos a tener, ¿no? Con qué frecuencia, con qué intervalos, si va a haber transbordo, no va a haber transbordo, si todos mis ejes van a estar semaforizados, interconectados. Esta integración operacional es un punto fundamental para lo que nosotros estábamos considerando con tiempos de viaje, porque, lógico, el usuario quiere seguridad, pero tampoco quiere llegar tarde a realizar sus actividades. Después tenemos la integración institucional, que es el tener una autoridad que se encargue del transporte, y esto ya lo hemos conseguido. Hemos reducido el número de entidades que tenían que ver con el transporte público, y ahora tenemos una única ciudad de Lima y Callao, en donde debe haber un reglamento y deben haber contratos. Para que ustedes tengan un mayor conocimiento, la ATU tiene el mandato de concesionar los servicios, no tiene el mandato de autorizarlos. La ley expresa 30900 de la ATU indica que la ATU solo tiene como instrumento de gestión del sistema la concesión, ¿no? Y esa es una limitación, entre comillas, porque después vamos a ver por qué podrían haber otras formas de contratación. Luego tenemos la integración tarifaria, que no es otra cosa que poder tener una definición del sistema a través de una tarifa única más el transbordo, o podemos tener tarifas por distancia, o podemos tener tarifa por hora, pero todo esto es resultado ¿de qué? De que hayamos optimizado las rutas, de que hayamos optimizado los contratos, de que existan empresas que nos puedan ofrecer un servicio con las unidades vehiculares que nos permitan pues, trasladarnos de una forma cómoda, sin contaminación, y por eso es que vamos a poder pagar una tarifa justa en el sentido de reportarle las utilidades que deberían ganar los operadores para que existiera este ciclo de autosostenibilidad. Y para ello requerimos de un recaudo, ¿no? Para que las transacciones se puedan auditar, las transacciones, y no solamente las transacciones, sino la cantidad de viajes y los destinos que estos llevan.
Y por último tenemos la integración física, es decir, tenemos las rutas, tenemos el sistema de tarifas, tenemos los reglamentos, los contratos, los vehículos, pero si las vías no están adecuadas para estas rutas, si el sistema complementario de corredores no tiene esa ventaja competitiva de ir en vías exclusivas, el usuario va a percibir de que se está bajando de un vehículo, pierde tiempo en subir a otro, y el tiempo de ganancia ahorrado en ese transbordo no va a ser lo suficiente como para el pago de la tarifa que está realizando. Entonces sí hay una parte muy importante en la integración física que está constituida por la inversión en vías, en paraderos, en estaciones, y también esta integración física tiene que ver con los modos que actualmente ya vienen funcionando, como es el metropolitano, los corredores complementarios, la línea 1 del metro, la línea 2 del metro próximamente a ser inaugurada. Una vez que hemos definido el sistema integrado de transporte, vamos entonces a clarificar, ¿no? Tenemos los elementos, la integración institucional, tarifaria, operacional y física, y de lo que se trata es de que estos estén en perfecta coherencia, y si no es perfecta coherencia, se aproximen a esa perfección en el cual ya colocamos atributos. Un atributo de seguridad. Fíjense que esto yo lo escribí antes que ustedes respondieran la encuesta. Seguridad, confiabilidad, asequibilidad, accesibilidad y no contaminante. Con lo cual, a partir de las respuestas que ustedes han dado, confirman lo que un planificador busca en un sistema integrado de transporte, de que esos atributos sean medibles. Porque como ustedes saben, lo que no se mide no se puede mejorar. Yo recuerdo mucho una crítica constructiva que señalaba, ¿por qué estamos dando subsidios? Deberían dar subsidios solamente a los eficientes. Concuerdo, pero ¿y cómo calificamos quién es eficiente si no tenemos data de indicadores, de KPIs, como se les denomina, en el cual nosotros podamos decir estas empresas son eficientes o estas rutas son eficientes? No tenemos data. Y la data es fundamental para el planeamiento, el control y la mejora de un sistema. Y solamente vamos a poder tener un sistema integrado a partir de que podamos medirlo. Porque podemos tener todo un conjunto de anhelos, de sueños, pero para hacerlos realidad, para poder medirlos, controlarlos y mejorarlos, necesitamos la información. Muy bien. ¿Cuál es el primer desafío entonces para llegar a esa tan apreciada y deseada integración del sistema de transporte? El primer desafío es una integración institucional. Hemos conseguido tener una autoridad de transporte único que está formada por la ex Gerencia de Transporte Urbano de Lima, el Instituto Metropolitano Pro Transporte, la ex Gerencia General de Transporte Urbano del Callao y la Autoridad Autónoma del Servicio Eléctrico de Transporte Masivo, la ATE. Y ustedes saben lo difícil que es juntar 4 instituciones en una sola, y eso requiere un tiempo de adecuación y sobre todo de dimensionamiento de un presupuesto. Porque, ¿qué es lo que ha dimensionado el presupuesto en cada una de estas entidades? Sus funciones. Y no todas las funciones de estas entidades han sido las mismas, o no están en coherencia con lo que la ATU en estos momentos tiene como ROF, que son las siglas del Reglamento de Organización y Funciones. Este es el primer desafío y de repente la base para que todo pueda funcionar bien. Porque si no tenemos los cuadros intelectuales, los cuadros técnicos adecuadamente ubicados y definidos con sus responsabilidades, no vamos a poder caminar y no vamos a poder fiscalizar, supervisar, planificar, porque vienen de 4 instituciones que han tenido reglamentos de organización y funciones diferentes. Entonces, esta etapa es fundamental para que este primer desafío podamos nosotros resolverlo, la integración institucional.
¿Qué otro desafío? El gran desafío de comunicar. Tenemos que comunicar. Tenemos ahora 4 instituciones que conforman una y ya deberíamos tener una visión de qué cosa queremos del sistema integrado y en qué plazos. Y este plan de comunicaciones es importante porque debemos ya decirle a la ciudadanía, tenemos este objetivo, tenemos objetivos en relación a nuestros públicos, tenemos también que mandar nuestros mensajes para los prescriptores, que no son otra cosa que los influencers, ¿no? Son personas con credibilidad que pueden vender una marca, en este caso, esos influencers o prescriptores tienen que alimentarse de la visión del transporte que tiene que pasarle la autoridad, de forma de replicarlo en la ciudadanía, porque sin comunicación no hay internalización. Si a nosotros no nos dicen cómo va a ser el sistema, nosotros no vamos a poder opinar sobre el mismo y no vamos a poder defenderlo. Entonces es muy importante un plan de comunicaciones, el mensaje preciso, los tiempos en que vamos a ejecutar las cosas, de forma que el ciudadano diga, ah, ok, primero viene esta etapa de transición, después van a venir las inversiones, después va a venir el recaudo, y sea consciente de que estos tiempos son necesarios. Y este plan comunicacional es todo un desafío, por escoger los medios, la forma, el fondo y el mensaje, ¿no? Es muy importante este segundo desafío. El tercero, y que también pasa por la integración institucional, como dije yo anteriormente, hay un traslape entre las diversas integraciones. Esto podría ser un traslape entre lo operacional y lo institucional. ¿Por qué? Porque son contratos que la administración debe manejar. Y es todo un desafío. Son 18 contratos de los corredores complementarios, un contrato del metropolitano y otro contrato del recaudo, más los contratos de la provisión de gas, ¿no? Entonces, este es otro desafío que no es pues resuelto en un mes, ¿no? Fíjense que en el tema de los corredores complementarios todavía no se pasa de la preoperación a la operación. Están en preoperación. ¿Y por qué? Porque todavía no tienen sus rutas alimentadoras, ¿no? Y las rutas alimentadoras tienen que ser puestas a disposición en base a una actualización de un estudio de demanda. Y hay toda una tarea ahí, todo un conjunto de trabajo con el MEF, porque el MEF es el que da la no objeción a las adendas, si estas adendas son intervenidas en su esencia contractual. Y lógico, hay revisión de fórmulas tarifarias y mucho más ahora, sobre todo porque todos estos contratos han sido implementados a partir de una APP autofinanciada. Y por definición, lo autofinanciado no es objeto de subsidio hacia el emprendedor, hacia el concesionario. Es probable que pueda haber un subsidio de la tarifa al usuario, pero no el subsidio al operador. Todo un desafío, el manejo de los contratos de los concesionarios. Otra de los grandes retos que tiene la administración es cómo optimizar las rutas para disminuir los tiempos de viaje en el transporte público. Igual, en la Política Nacional de Transporte Público, en el 2018, se da este dato, ¿no? Que el 55% de usuarios de transporte público demora más de 1 hora en llegar a su destino. Y ahí es que nosotros podemos poner metas, ¿no? Decir, bueno, al año 2023 vamos a reducir de 60 minutos, ese 55% a un 40 o a un 30, pero en base a un trabajo de optimización de rutas. Verificar que de todas las 600 rutas aproximadamente que tiene la ciudad, cuáles se yuxtaponen, cuáles están en exceso de recorrido, en fin, tiene que establecerse un conjunto de criterios con los cuales agrupar las rutas.
Y también, ¿saben por qué? Porque si la ATU tiene el mandato de concesionar, ¿se imaginan ustedes manejar 600 contratos? No podría hacerlo. Entonces, parte del gran desafío de disminuir los tiempos de viaje pasa por no solamente optimizar las rutas, sino por agrupar las rutas, agruparlas en paquetes, y con esto mandamos el mensaje a las empresas de que tampoco vamos a querer tener 300 clientes con 600 contratos, ¿no? Es toda una tarea entonces de integración operacional que va de la mano con la visión que vamos a tener con las licitaciones y concesiones de las rutas. Y junto con ello, lo que a veces se confunde entre lo que es informal, ¿no?, y lo que es una operación que se ha llamado durante mucho tiempo una operación afiliadora. Y aquí quiero puntualizar lo siguiente. El problema del transporte público, el desborde del transporte público, no fue solamente producto de la liberación del transporte, ¿no?, a inicios del siglo XXI, sino que esto viene desde mucho más atrás. No es motivo de la exposición, pero el problema de transporte es estructural. Es estructural en su esencia, y su esencia arrastra el modelo afiliador. El modelo afiliador ha estado presente desde que quebraron las empresas de transporte público en la década del 60. Fíjense cuánto arrastramos nosotros de esa estructura empresarial afiliadora. ¿Y por qué sucedió esto? Porque las empresas quebraron y repartieron sus activos. Y de pronto los choferes se vieron con activos que no supieron gestionar. Y de ahí algunos pudieron emprender una marcha hacia una empresa un poco más consolidada, pero en todo este tiempo, desde finales de la década del 60 hasta el siglo XXI, hasta 2020, fíjense, el 48% de estas empresas no tiene un solo vehículo propio. De 23.000 vehículos, solamente 3.000 pertenecen a empresas. 20.000 son empresarios, entre comillas, porque lógico, tienen una actividad comercial, pero se afilian, se inscriben en una ruta, le pagan al afiliador, y por eso es que cuando queremos hacer una reforma estructural, vemos que la empresa está dividida en 3 partes, ¿no? Y a veces hasta 4. El que es dueño de la ruta, que no tiene vehículos, el dueño del vehículo, el chofer, el cobrador, y a veces el dueño también es chofer, ¿no? ¿Cómo vamos a pretender tener un transporte eficiente, integrado tarifariamente, si las empresas no están adecuadas para eso? Es una tarea, es una integración operacional, es un cambio del modelo empresarial de afiliador, pero ¿hay opciones? Claro que hay opciones, y las vamos a ver a continuación. Cada vez estoy más convencido, y esto es muy particular, es una opinión muy particular, que no podemos seguir pensando en que podemos capacitar a estos 360 empresarios, entre comillas, en ser empresas per se, ¿no? Estrictamente empresas, porque les lleva un tiempo de aprendizaje. De la noche a la mañana, ningún decreto puede decir que incorporen pues en la planilla a los choferes, porque el afiliador no tiene registro de los ingresos del chofer ni del dueño del vehículo. Y ustedes saben que cualquier empresa, cuando se dimensiona, y dimensiona sus activos y dimensiona su personal, lo primero que tiene que prever es el elemento humano. O sea, ¿cuántos trabajadores necesito yo para realizar mi servicio? Y este dato no lo tiene el afiliador. El afiliador simplemente cobra cupo. Y para pasar de un modelo afiliador a empresarial, hay toda una capacitación. Soy muy amigo de la capacitación hacia las empresas, pero hay un modelo de negocio que podría resultar mucho más eficiente y en un menor tiempo de implementación, que es separar la inversión
de la operación. Es decir, ¿se imaginan ustedes qué empresa puede renovar su flota a corto plazo? Ninguna. Todos están pidiendo reperfilamiento de deuda. No están pudiendo pagar la flota que compraron el año pasado o el anteaño pasado o hace 3 años atrás. ¿Cómo vamos a pensar nosotros en una licitación si la demanda ha disminuido? El banco tampoco le va a querer prestar a las empresas que les están debiendo y la deuda se está pateando hasta un año y medio. Con lo cual, este modelo de separar inversión de la operación podría darnos una solución. Las tasas con las cuales el gobierno se endeuda son mucho menores que las tasas de la banca comercial. Y están las multilaterales ofreciendo ya programas para cambio de flota eléctrica, vehículos a gas, sistemas de recaudo. Está dispuesto a colaborar con estos temas, de forma que podríamos invertir un pensamiento estructurador e incorporarlo dentro de nuestro sistema normativo, ¿no? Porque no está pensado ni siquiera en el reglamento de transporte, en el RENAT, este tipo de contratos, de solamente, o perdón, este tipo de estructura y modelo de negocio en que el Estado asume la inversión. No estoy hablando de subsidio, ojo, el Estado compra los vehículos. ¿Y cómo recupera esa inversión? En 15 años, 12 años, dentro de la tarifa que va a ser motivo de disputa de mercado en la concesión de las operaciones privadas, donde van a existir rutas radiales, rutas diametrales, rutas circulares, BRTs, líneas de metro, tranvías y teleféricos, y otras modalidades que puedan aparecer, como movilidad como servicio, ¿no? Porque no toda la ciudad puede ser BRT tampoco. Ese es un error, considerar de que todo debe tener alimentador y troncal. No toda la ciudad se desplaza de esa forma. Hay corredores, sí, hay BRTs que pueden implementarse, sí, pero también, ¿no? Hasta en la ciudad donde se originó todo esto, hay rutas circulares, hay rutas diametrales, que no son parte de un sistema exclusivo de BRTs. Otro desafío, y lógico, ya hemos venido paso a paso consiguiendo una integración institucional, hemos arreglado nuestras rutas, hemos arreglado lo que significan los contratos. ¿Qué otra parte tenemos que arreglar? Si ya tenemos nosotros en previsión qué flota vamos a tener, una flota padrón, la ventaja de tener una flota padronizada es que nuestra planilla tarifaria es mucho mejor de ser administrada. Y este es un desafío muy grande, la integración tarifaria. Para ello, aquí he puesto un calendario tentativo. Ya hay un avance de interoperabilidad entre la línea 1 y la línea 2. También, ahora que la ATU tiene los contratos de concesión de los correos complementarios y del metropolitano, la negociación tendría que ir hacia ese rumbo. Pero no solamente con un sistema cerrado interoperable. Acá estamos hablando del sistema cerrado, pero deberíamos ir también hacia un sistema de pago abierto. De hecho, es posible. La tecnología avanza tanto que ya es posible tener ambos sistemas y gerenciarlos y gestionarlos a través de una cámara de compensación. Estoy siendo optimista, ¿sí? Porque pienso que en el 2021 todo se va a normalizar. En 2022 vamos a poder tener data, ya vamos a tener un modelo de negocio definido y poder concesionar, ir empezando las concesiones del sistema regular en el 2023. Y de repente tener por lo menos las líneas de metro, los corredores complementarios y el metropolitano interoperables con tarifa, y a finales de 2023 ya contar con un par del sistema tarifario integrado, siempre que hayamos diseñado el sistema completo. No podemos pensar en integrar parcialmente sin tener la visión del sistema completo. Y bueno, necesitamos pues infraestructura.
Eh, Ninguna tecnología es mala, ninguna inversión en infraestructura es mala. No hay que decir que el transporte es fierro y cemento. También es fierro y cemento. También, porque necesitamos terminales. ¿Dónde va a quedar la flota? ¿Dónde se va a guardar la flota? Tenemos que identificar esos terminales. También es una opinión muy particular. Deberíamos adquirir, y hablo de inversión pública, deberíamos adquirir los terminales para que se acabe el dominio, y porque ustedes saben que si nosotros licitamos y después ese operador opera mal, pero es propietario de esos terminales, tiene una ventaja competitiva cuando vuelvan a licitar, porque el que quiera ganarle esa concesión va a tener kilometraje muerto y lógicamente su costo de operación va a ser mayor al que es dueño de un terminal, con lo cual pues no, la competencia no es justa, digamos, entre estos dos actores. Por eso sí es necesario tener una intervención en infraestructura, jerarquizar las vías. Actualmente tenemos 36 kilómetros de vías exclusivas en el metropolitano, próximamente incrementarse en 10 kilómetros más con extensión norte. Tenemos 4 kilómetros de vías exclusivas en la Avenida Brasil, 4.2, 4.3, y la Tomás Marzano también creo que tenemos alrededor de 4 o 3 kilómetros de vía exclusiva, pero que necesitan todo un estudio de renovación, y este estudio de renovación lo va a dar ¿quién? El Plan de Movilidad Urbana. Nuestra línea de metro, había mencionado al inicio de la exposición, tiene 35 kilómetros y estaba movilizando antes de la pandemia 690.000 pasajeros. Y bueno, el desafío final es juntar estos 8 desafíos que he mencionado en una línea de tiempo. Y esta línea de tiempo se debería trabajar ya, porque ustedes saben de que todas las inversiones deben registrarse en el Plan Multianual de Inversiones y en el Plan Multianual 2021-2023 para que se puedan ejecutar de acuerdo a la normatividad vigente. Entonces ya se debe trabajar con la identificación de las vías segregadas, de forma que en el año 2021, segundo semestre, ya tengamos la implementación de estas vías segregadas, la consolidación empresarial con el modelo de negocio que yo les estaba señalando, de separar inversión de la operación, pero aún si no fuera ese modelo, de todas maneras tiene que haber capacitación empresarial. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a ofrecer el servicio, ellos van a ser nuestros concesionarios. Si no están capacitados, imagínense el despilfarro que puede significar, con todo respeto, entregar una concesión a quien nunca ha tenido, digamos, el control absoluto de la operación y de la planificación de rutas. Y con ello, en color verde, ¿no? La interoperabilidad fundamental, el ampliar esta interoperabilidad para sistemas abiertos y cerrados. Y luego, como había señalado, el plan de movilidad es sumamente importante. ¿Por qué está en el 2022? Porque un plan de movilidad debe tener no solamente la identificación de las centralidades, que es sobre la cual últimamente se viene trabajando, y no solamente con el Big Data, sino con datos reales de campo. Todavía tenemos que seguir trabajando con datos de campo, y esperamos que esa normalidad venga en el 2021. Y esa normalidad del 2021 nos permita tener un modelo de transporte a fin de año del 2021, de forma que eso pueda ser parte del plan de movilidad. Tenemos el proceso MEF. Ustedes saben que las asociaciones público-privadas, tanto financiadas como cofinanciadas, pasan pues por las cuatro etapas de las APP, ¿no? Formulación, estructuración, transacción y contratación y operación. Con lo cual el MEF no es que apruebe, da la no objeción, y es todo un proceso. No es un proceso que se haga en un mes ni en 6 meses. Es complejo. Todavía no se han definido paquetes, no se han definido las rutas optimizadas, la demanda todavía no es la real. Por eso es que con optimismo coloco yo que el proceso MEF debería empezar en el 2022,
Y luego ya vienen las primeras licitaciones a fines del 2023, del primer semestre, y las segundas licitaciones del sistema convencional, porque no es fácil tener todo el sistema integrado y las rutas optimizadas. Y bueno, he tratado de sintetizar todos los desafíos que tiene la institución, la ATU. No he colocado aquí muchas otras cosas que tienen que ver con precisamente los usuarios. Los usuarios también son parte del sistema integrado, pero los consideraba dentro del plan comunicacional, ¿no? Tiene que haber, de todas maneras, encuesta a usuarios, plataformas abiertas de datos, con lo cual nosotros podríamos tener una visión de nuestro sistema, interactuando con el usuario, interactuando con los operadores, con la banca multilateral, y sobre todo con la academia, con ustedes, porque capacitar empleados de municipios o empleados de la propia autoridad no garantiza la sostenibilidad profesional. La garantía de una sostenibilidad profesional está en las universidades. Y fíjense que si el problema del transporte es un problema que acarreamos desde finales de la década del 60, ¿cuál es el vacío tan grande que tenemos en la academia? ¿No? Solamente invirtiendo pues en cursos de transporte, en cursos de ingeniería de tránsito, en cursos de movilidad, de seguridad vial, nosotros podremos acompañar y tener las piezas de recambio en las autoridades, ¿no? Y por eso es que es muy importante la academia, y yo agradezco mucho esta oportunidad a Viaspuc. Espero haber sembrado una curiosidad sobre el transporte público y de que todo esto forma parte integral de una solución. Vías, transporte, operadores, vehículos, sistemas tecnológicos, usuarios y poder público. Muchísimas gracias a Viaspuc, y espero que los próximos ponentes lo voy a acompañar también de CENVIAL para que sea de utilidad en vuestra formación profesional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julio. Interesante ponencia. Vamos a empezar con la ronda de preguntas. Acá tengo algunas preguntas. De Juan Carlos Paz. Señor Julio Chávez, excelente aporte para separar inversión de operación. ¿Cuál sería la ruta para implementar esta solución y si la ATU tiene la actitud de asumir ese cambio de estrategia? Juan Carlos, buenas noches. Sí, sí, es una pregunta que está, digamos, es una pregunta muy actual, porque ya en diversos foros se viene tratando cómo implementar y cómo eh, definir este tema de la inversión pública y la operación privada. En principio, tendríamos que hacer ajustes en lo que significa el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, ¿no? Y también ajustes en lo que significa la política de subsidios, y otro ajuste en lo que significa todo el tema de las asociaciones público-privadas, ¿no? Porque acuérdense que lo más cercano a esto es, y esto es un tema ya muy específico, es proyecto en activos, ¿no? Y también el tema de asociaciones público-privadas cofinanciadas. Pero como les digo, esta es una nueva ruta, y esta nueva ruta tendría que trabajarse en un grupo de trabajo, valga la redundancia, entre el MEF, MTC, ATU, MINEM o MEM, como les llama, y el Ministerio del Ambiente. Porque en esto involucra tratar la matriz energética. Y la matriz energética, como ustedes saben, por un lado dicen que vienen los buses eléctricos, por otro lado la autoridad dice que impulsa el vehículo a gas, y deberíamos encontrar no un punto medio, sino una convergencia de cuál es el objetivo final. Si no queremos gastar en curar, digamos, enfermedades broncopulmonares, definitivamente deberíamos ir por el transporte eléctrico
y sabemos que las empresas actualmente no tienen las espaldas financieras para invertir en buses eléctricos. Parte del elemento fundamental también es las nuevas oportunidades de negocio que está brindando el BID y el Banco Mundial y la CAF para temas de financiamiento de flota eléctrica. Resumiendo, es un comité. Es un comité liderado por la ATU, con el MEF, los Ministerios del Ambiente y Energía y Minas, y lógicamente el MTC, ¿no? Para poder encaminar este proyecto de separar activos de operación. Gracias, Julio. Acá tenemos otra pregunta de José Antonio Ruiz Godoy. Hace unos meses, el presidente de la Comisión de Transporte del Congreso, Luis Carlos Hurtado, Simeón Hurtado, impulsó el proyecto de ley que propone extender las autorizaciones de combis por 10 años. ¿Qué significaría aprobar dicho proyecto de ley para el transporte en el Perú? Es una buena pregunta. Como les dije, la tecnología no es mala. De por sí la tecnología no es mala. Lo que es malo es no saber aprovechar la tecnología para los espacios adecuados. Nosotros sabemos que hay zonas en que el transporte público no llega y zonas donde el bus no accede. Y en esas zonas, ¿qué vehículo está atendiendo esa necesidad de transporte? O son las combis o son los mototaxis. Pero ojo, no se trata de dar 10 años para darles algún tipo de estabilidad. En mi opinión, yo creo que no es cuestión de decir 10, 7, 5, 4, 3. ¿Ok? Antes que nada, nosotros debemos tener la visión del sistema. Y esa visión del sistema nos va a decir a nosotros cuál es el tiempo de transición que nos lleva a definir las tecnologías que vamos a utilizar. Acuérdense mucho de que antes, estoy hablando de finales de la década del 90, existían programas de pavimentación de vías en pueblos de menores recursos, en pueblos jóvenes, ¿no? Y eso conllevaba que se extendieran las rutas, pero el trabajo no se hizo sincronizado. Entonces, los vehículos ampliaron sus rutas y esa ampliación de rutas disminuyó su rentabilidad y por eso es que las empresas que invirtieron en flota se veían mermadas porque después vino la liberación tarifaria y con esas tarifas no conseguían renovar flota y por eso es que están pidiendo más estabilidad. Vuelvo a repetir, la solución no es un número de X para decir vamos a ampliarles las autorizaciones 10 años. Yo creo que sí hay un periodo de transición que debe llevar 3 años como mínimo, un periodo de transición, pero un periodo de transición con reglas, un periodo de transición con visión de sistema, un periodo de transición sabiendo a dónde vamos a ir y qué tecnologías vamos a utilizar para cada tipo de solución. Gracias, Julio. Acá tenemos otra pregunta de parte de Yasminia. Lamentablemente no se pensó en la interoperabilidad desde el inicio. Se tuvo la intención, pero lamentablemente cuando se desarrollaron los proyectos, estos se dieron con tecnologías diferentes. Ahora cambiar todo, esto sería un gran presupuesto para el Estado. ¿Cree que para el 2021 se tenga todo ese cambio implementado? Es una muy buena pregunta y ahí hay un costo de oportunidad. El sistema de recaudo actual del metropolitano tiene una concesión de 12 años y vence, si es que no me equivoco, el 2023. Es decir, de aquí a 2 años va a finalizar esa concesión. Con lo cual nosotros tenemos una oportunidad, y esto no es un imposible, ya se puede trabajar en planificar un sistema interoperable de tecnologías abiertas y tecnología cerrada, que es la que actualmente está, digamos, en la interoperabilidad de línea 1 y línea 2 del metro. Este sistema de recaudo de la línea 1 y línea 2 ya nace interoperable entre ellos. Lo que falta es el componente de buses, del sistema convencional de buses, y incorporar los modelos abiertos. No es un imposible. Nosotros,
en la oportunidad que hemos estado en la autoridad, hicimos un estudio de mercado, hemos preguntado al mercado y el mercado aporta soluciones para esta interoperabilidad. Cuando nosotros estamos en riesgo de no tener una decisión concreta sobre qué sistema vamos, lo más aconsejable es, así como hay el MAS, Mobility as a Service, también hay el recaudo as a service, ¿no? El ticketing as a service. Es decir, contratar el servicio. En lugar de concesionarlo, se contrata hasta que se termine todo el diseño del sistema interoperable de sistemas abiertos y sistemas cerrados. Acá tengo otra pregunta. En el caso de los corredores complementarios, cuando estaba a cargo de Protransporte, ha estado ampliándose su recorrido a pedido y a gusto. Ha ampliado su recorrido a pedido y a gusto de los concesionarios sin exigirles una zona de estacionamiento en el punto de destino, lo cual trajo reclamos de los vecinos, cuyos buses se estacionaban en la vía pública. ¿Habrá reestructuración de sus recorridos? ¿La ATO está revisando estos recorridos? Eso es fundamental y muy buen apunte. Perdón. Vamos a empezar por lo siguiente. Aparte del contrato de concesión, hay un manual de operaciones. En el manual de operaciones se determina cómo es que el proyecto se va implementando. Definitivamente, los que postularon a las concesiones de los corredores complementarios lo hicieron con el pleno conocimiento de que deberían tener sus terminales, ya sea alquilados o propios. Y eso estaba considerado dentro del modelo económico financiero. Por eso es que yo señalo que en lo que se debería estar trabajando ya es en contemplar el modelo de ciudad, porque estos corredores complementarios no entraban al Callao. Ahora, el tema del contrato es fundamental. Y si bien es cierto, ya pasaron a la administración de la ATU, tiene que reformularse sus componentes, tienen que reformularse sus recorridos, porque como les digo, dentro del contrato se especifica que los terminales y las rutas alimentadoras deben ser incorporadas para comenzar el periodo de operación, y este periodo de operación todavía no se ha dado. Concluyendo, sí, es necesario reformular parte de la operación de los corredores complementarios porque la ciudad cambia, la ciudad es un ente vivo. Ha habido un gran despliegue de urbanización, un gran despliegue de población, y si bien es cierto, las centralidades, es decir, los ejes atractores, puede ser de que estén más consolidados, la producción de viajes, que es donde se originan los viajes, es muy factible de que hayan cambiado, y por eso es que tiene que haber un reacomodo de las rutas y verificación de las rentabilidades cuando se trabaje con cada uno de los corredores. A ver, tenemos otra pregunta de Ángel Antonio. Como exfuncionario de ATU, ¿cuáles son los principales problemas o limitaciones de esta institución para aplicar la solución integral que ha expuesto? También es una pregunta bien centrada, ¿no? Como lo mencioné, el primer desafío es la integración institucional, es lo que más trabajo está costando, porque las competencias de la ATU no han sido las mismas que las competencias de la ATE, y no han sido las mismas que las competencias de Protransporte. Entonces tiene que haber una adecuación de estas competencias para recién ahí dimensionar el personal. Fíjense lo que les digo, dimensionar la cantidad de personas que efectivamente van a tener que hacerse cargo de las funciones que este sistema va a requerir. Por ejemplo, ¿no? En la dirección de operaciones, el reglamento de organización y funciones señala que hay un subdirector de operación para el sistema convencional y hay un subdirector de operaciones para el sistema ferroviario. Pero, ¿y el BRT? ¿En qué subdirección está? ¿No?
ese tipo tan simple de cuestiones tiene que ir adecuándose a lo que significa una reestructuración de la entidad en cuanto a cuáles van a ser esos casilleros que la ATU tiene que reformular en base a lo que ha absorbido, ¿no? Y a los nuevos modelos de servicio. Yo les estaba comentando Mobility as a Service. ¿Por qué? Porque según las exigencias de los contratos, hay un porcentaje de flota que debe estar acondicionada para las personas con discapacidad. En Europa se utiliza el Mobility as a Service precisamente para que, a través de una plataforma tecnológica tipo Uber, el usuario que tiene algunas restricciones de movilidad solicite el servicio. Y de esta forma uno optimiza flota, optimiza servicio y resuelve el problema en lugar de tener un porcentaje que en algunos casos es del 10, 15%, 25%, ¿no? Con lo cual sería la optimización. Pero sin apartarme de la pregunta, sí, el primer desafío es pues consolidar la ATU, consolidarla en cuanto a sus funciones, en cuanto a su reglamento y en cuanto a su personal calificado, ¿no? Para que pueda funcionar de una forma eficiente, ¿no? Acá tengo una de las, ya sería la última pregunta, de Daniel Takanga. Todos los desafíos están enmarcados en un plan maestro de transporte. ¿Existe un plan maestro de transporte de Lima y Callao? Sería bueno tener un plan maestro de transporte por lo menos al 2030. Bien, excelente pregunta. Sin ser infidente, el plan de transporte que fue contratado era un plan maestro de transporte masivo. No era un plan de transporte con una capilaridad, y me refiero a capilaridad a un sistema de rutas convencionales. Al final se colocó también dentro de los términos de referencia que se llegara a ese nivel, pero había cierta incompatibilidad entre lo que era armar un modelo para identificar sistemas de transporte masivo y lo que significa aterrizar en un sistema de rutas convencionales. Para no enredar el tema o complicar el tema de la respuesta de lo que significa un plan maestro, sí, es necesario tener un plan maestro de transporte. Lamentablemente, el plan maestro que se inició hace 2 años atrás tuvo problemas en su implementación y creo que actualmente ya no está más operativo, ¿no? Y la ATE o la ATU en su oportunidad expresarán los motivos por los cuales ese plan maestro no llegó a buen puerto. Pero sí, toda ciudad tiene su plan maestro de transporte porque es necesario y coadyuva junto con el plan de movilidad y el plan de ordenamiento territorial que también se está llevando a cabo para que busquemos, y eso no lo he mencionado en la presentación, busquemos lo que es la optimización de los recorridos en base a ciudades compactas. Se está trabajando mucho a nivel mundial compactar las ciudades, reducir las distancias en base a usos de suelo múltiples, de forma que uno no tenga que tener largos recorridos para el desarrollo de sus actividades. Pero sí, tiene razón Daniel, es fundamental un plan maestro, perdón, de transporte, y que una vez que se normalicen las actividades económicas y sociales, debería volver a convocarse para su desarrollo y poder nosotros tener pues un sistema de transporte con una planificación de sistemas masivos más consolidada, ¿no? Muchas gracias, Julio. Esa sería la última pregunta. Muchas gracias por tu tiempo, por la presentación y por resolver las dudas. Hey, Gracias a todos por su perfecto. participación. Gracias, Julio. Muchas Bueno, me gracias a despido todos. y Buenas noches. Súper éxito para ustedes.